Comienza Clásica en Radio María, dirigido por María José López. Bienvenidos, bienvenidísimos a Clásica en Radio María, la música divina. Encomiendo una vez más este programa a la Virgen y va por ti, Señora. Hoy en nuestra oración simplemente nos ponemos en presencia del Señor. Aquí estoy, Señor. Hemos orado con el maravilloso Andante del concierto de flauta y arpa de Mozart. Y aquí estamos con nuestro invitado de hoy, Ricardo Llorca. Ricardo Llorca es un prestigioso compositor internacional. Hola, Ricardo.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, encantados de tenerte y de tu generosidad. No, gracias a vosotros. Bueno, Ricardo es compositor, como luego veremos, pero además es gestor cultural, profesor en la Juilliard School of Music de Nueva York. Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid 2024. Sí, exactamente, sí. Premio a una trayectoria. Premio a una trayectoria, la rama de música clásica de 2024. Ricardo, ¿y la música de dónde te viene? Bueno, la música me viene de mi familia un poco. ¿Eres alicantino? Sí. Que ahí hay mucha música. Exacto, soy alicantino y para ser más exacto soy de Benidorm. Oh. Mi padre era benidormense, de las pocas familias que hay, bueno, de allí, desde la Edad Media. Y de hecho allí, allí todo el mundo se apellida, allí son 4 o 5 apellidos, no hay más. Y yo nací allí. Lo que pasa es que luego mi padre era bibliotecario y ya cuando yo tendría 5 o 6 años le destinaron aquí a Madrid, a la Biblioteca Nacional. Y luego ya fue director de la biblioteca de la Universidad Autónoma y del Senado y de las Cortes. Y ya me crié en Madrid hasta los 25 años que ya me fui a Estados Unidos. Y la música me viene por una tía mía, una hermana de mi padre, que fue la que me compró mi primer piano. Ella trabajaba en coros y danzas, en sección femenina, y sabes que en los años 40 y 50 había un grupo de mujeres, por ejemplo, Carmen Bravo, la mujer de Federico Mompou, mi tía Concha Yorca y varias mujeres más, Teresa Loring, había varias, que iban por los pueblos de España grabando para que no se perdiera el folclore. El folclore, qué bonito. Muy bonito, eso lo hacía Bela Bartók en Hungría y Britten en Inglaterra, y aquí en los años 40 y 50 lo hizo la sección femenina. Entonces mi tía era musicóloga y se dedicó un poco a hacer este tipo de cosas. Y ella fue la que me metió de alguna manera en la música. Si yo te pregunto música y Dios. Pues precisamente ella fue un poco, era una persona muy religiosa, y música y Dios, sí, la música es una manera que tenía ella de acercarse a Dios y que tenemos casi todos, bueno, tenemos todos, no casi todos, una manera de acercarnos a Dios, por supuesto. Es otra dimensión cuando escuchas y no digamos cuando compones. Es otra manera de acercarse a la dimensión espiritual de cada uno. Ricardo, iremos viendo tu trayectoria a lo largo del programa, pero ¿te parece si ya empezamos con las piezas? Porque tú aquí traes las piezas que te emocionan. Por supuesto. ¿Y por dónde vamos a empezar? Vamos a empezar por una pieza que he escuchado desde que era pequeño, de las primeras obras que yo escuché de música clásica, que es el coro de La boca cerrada, de Puccini y de Madame Butterfly. Eso es como una contradicción, ¿no? No cantan. Sí cantan, pero con la boca cerrada, que es una técnica japonesa. Y tú que hablabas de música y Dios, este coro es muy, muy, muy espiritual, es muy bonito. Y es, bueno, yo lo llevo escuchando desde que era pequeño y no me he cansado jamás de escucharlo. Lo situamos, porque ahí Madame Butterfly se casa con un americano, él parece que no se considera casado, se va, ella queda embarazada, fiel, le espera, enamorada, enamoradísima, y aquí ya llega el barco, ella le espera. Sí, esa escena es maravillosa. Pasa toda la noche y ahí entra este coro. Exacto, ella por fin se entera que él va a llegar, después de creo que son 4 o 5 años, él va a llegar a Japón otra vez. Lo que ella no sabe es que él llega a recoger al hijo que han tenido con casado. Su nueva mujer. Sí. Ella eso no lo sabe. Ella piensa que él llega para por fin volver a estar juntos. Entonces esta escena es muy bonita porque ella se sube a la montaña, a los acantilados, con su hijo y con Suzuki, que es su asistenta, y allí los tres esperan ver y por fin ven el barco cómo se va acercando mientras amanece. Y en el fondo se escucha el coro de La boca cerrada. O sea que es un coro de esperanza. Es un coro de esperanza.
Es muy bonito. La noche, la esperanza, vamos a sentirlo. Precioso, ¿verdad, querido oyente? Es muy bonita. Esta es una pieza de tu infancia, pero avanzamos un poquito más. Muy bien. Tú estudias aquí en el Conservatorio Superior. ¿Y cómo es la experiencia? Bueno, yo sí, en los años 80 estudié composición en Madrid. No, la experiencia no era muy positiva porque en Madrid entonces la enseñanza estaba muy mediatizada hacia un estilo de música. ¿Qué estilo? Pues era lo que llamaba entonces la vanguardia. Que puede ser dodecafonía, música electroacústica, bueno, lo que es toda la escuela de los años 50, 60, de Stockhausen, Pierre Boulez, aquí lo sería Luis de Pablo, y yo no me sentía para nada compenetrado, a mí no me gustaba nada aquella música, o sea, bien, cada cual puede hacer la música que quiera, y nunca jamás me verás que critique a nadie porque haga tal o cual música. Pero a mí sí me criticaban, porque yo no hacía esa música. Yo, además de estar estudiando en el conservatorio por las noches, pues estaba en el Rocola y tocaba con grupos de pop. Yo tocaba con grupos de la movida, porque yo era compañero de colegio de Carlos Berlanga, de Jorge Berlanga, de los Bardem, y bueno, muchos otros que por la noche pues íbamos al Rocola.
y muchos teníamos grupos de música. Entonces yo tenía otra manera de ver las cosas, aunque tomé cursos en el Festival de Granada con Luis de Pablo y no me convencía. Es decir, a mí Pero fíjate, yo pensaba que me ibas a decir que tú eras más clásico que todo eso y me dices que no, que te vas a la movida. No, vamos a ver. En aquella época es curioso porque yo me sentía mucho más avanzado que todos ellos. Aunque ellos me consideraban retrógrado porque hacía lo que ellos llamaban música comercial, resulta que no. Que ahora la música minimal es la que ha salido adelante, la música neorromántica es la que está saliendo adelante y entonces la música que se hacía entonces, la música de vanguardia, poco a poco pues ya no se hace en España y en 2 o 3 países más, pero poco más, muy poco. Entonces a mí no me interesaba. Y ya en Granada con Luigi Nono, que bueno, como compositor no me gustaba, pero como persona sí. Él ya me habló de Estados Unidos, de que mi estilo era mucho más cercano a Estados Unidos. Y ya, bueno, en el 88 me fui a Nueva York. Ya tenía amigos allí que estudiaban. Uh-huh. Yo era amigo de músicos y bailarines y bailarinas españoles que ya estaban allí, lo cual me ayudó bastante. Y ya, bueno, empecé a hablar con profesores de la Juilliard que tenían otra mentalidad, mucho más abierta que lo que había en España. Hablé con Milton Babbitt, bueno, con compositores norteamericanos. Y gracias a eso, pues aprendí que efectivamente había otras escuelas, aparte de la que me habían enseñado en España. Sí, más clásicas. Más clásicas, más claro, más clásicas. Por ejemplo, mi profesor de orquestación era David Diamond, que es uno de los padres del nuevo romanticismo norteamericano, que había estudiado en París, en Fontainebleau, y luego he estudiado con compositores, sí, más tradicionales, pero es curioso porque son tradicionales, pero a la vez habían sido capaces de romper con la estética dominante de la época, que era la música dodecafónica y la vanguardia. Bueno, pues qué bien. Y ahora en España, gracias a Dios, aunque la vanguardia sigue allí, pero las cosas están cambiando para bien. Ya ves, la gente joven ya no es tan sectaria como antes. Uh-huh. Te fuiste en 1988 sí. hasta hoy. Hasta hoy. Lo que pasa es que a raíz de la pandemia ya estoy 6 meses en España, 6 meses en Estados Unidos. Bueno, y todo esto era para introducir la segunda obra. Sí, porque yo en Juilliard me especialicé, cuando estudié composición, en Richard Strauss, que es un compositor que me encanta, porque además tiene muchos estilos muy diferentes. Él empieza con los poemas sinfónicos, estilo Wagner, luego ya se lanza, es el padre de la música atonal, con la Salomé y con la Electra, que tiene escenas totalmente atonales, y luego ya se pasa a la música tradicional otra vez, a Caballero de la Rosa, que ya es música convencional. Sí, pero no nos has traído ninguna de esas. No, os he traído una cosa mucho más, no quiero decir asequible, pero asequible, que es Morgen. Menos mal. Es Morgen, que es muy bonita, muy bonita. Es un área de Richard Strauss. Seguimos con la calma, el amor, la esperanza. Sí. Y según he visto, habla de 2 personas que confían en que mañana volverán a estar juntas. Sí, exacto. Y encontrarán la felicidad. Sí, es la esperanza.
Hemos escuchado Morgen de Richard o Richard Strauss. Sí. Pues me pareció muy delicada, muy bonita. Sí, lo es, sí. Y bueno, precisamente es curioso que hablemos de Richard Strauss porque hay otro compositor al que también en su época se le consideró, vamos a poner reaccionario, entre comillas, porque no siguió las pautas vanguardistas de la época, que es Rachmaninoff. Y curiosamente, tanto Rachmaninoff como Richard Strauss han sobrevivido muy bien el paso del tiempo, mientras que otros compositores más modernos, entre comillas, de la época, no lo han sobrevivido tan bien. Rachmaninoff es un ejemplo de compositor tradicional o neotradicional que, bueno, se interpreta en todas partes. Está en el repertorio de todas las orquestas. Bueno, es que tiene unas melodías fabulosas. Maravillosas, un lirismo. Sí, es muy bonito, muy bonito. ¿Y qué pieza nos traes? Os traigo la más conocida, que es el... No lo digas. Muy bien, no digo nada. La ponemos. Perfecto. Lo que podamos. Perfecto.
Era, lo has descubierto, ¿verdad que sí, querido oyente? El primer movimiento, o parte del primer movimiento del concierto de piano número 2 de Rajmáninov. Maravilloso concierto. Y creo que hay cambio de tercio. Pero cambio radical. Ahora nos vamos a la nueva canción. ¡Ole! Pues sí que os cambia. Nos vamos a una canción que para mí significa mucho porque mi padre era muy valenciano en sus gustos musicales. En la música clásica, por supuesto, Óscar Esplá. Y la música no tan clásica, la nova canción. Entonces en casa escuchábamos muchísimo cosas de Ovidi Montllor, de Lluís Llach y Sembanar, de Salomé. Realmente no es de Salomé, es de Raimon. Pero a mí me gusta la versión de Salomé. Y es lo que me gustaría ahora, un poco como homenaje a mi padre, me gustaría escuchar ahora, sí. Ya veréis, no es clásica, pero casi sí. A mí me sorprende porque yo pensé que no era una canción tan conocida y resulta que sí, que la conoce todo el mundo. Y es premio del 1963 del Mediterráneo. La canción del Mediterráneo. Y fíjate que se cantó en catalán. Sí. Y nadie puso problemas. Eso es importante. Tant de temps que ha passat dintre meu, tanta nit dalt del cel, la ciutat on potser a fugit. Se'n va anar en un dia molt clar. Jo no sé si a una terra llunyana se'n va anar. No li cal cap paraula, se'n va anar i un mirar m'ha quedat per recordar. Digue'm, amor, si és ben cert que més enllà fa bon dia. Digue'm si mai tu n'has perd. És que ha trobat l'alegria. Se'n va anar, va donar-me la mà. Jo no sé quina cosa em diria. Se'n va anar, cel enllà, i mai més no tornarà. Me ha gustado mucho, Ricardo. Gracias, es muy bonita. Sí, es muy bonita. Puedo decir que
he pedido que esta canción, cuando yo fallezca, que espero que pase muchos años, Esperamos. que la canten en mi funeral. Se'n va anar, se fue a una tierra llunyana, una tierra lejana. Bueno, pero volverás. Sí, espero. Y de no tan clásico a clásico y a mi clásico. A Händel. A Händel. Oh. Sí, Händel. Händel es uno de mis favoritos. Siempre. Yo tengo un concierto de guitarra, el concierto italiano, que está inspirado en 3 áreas de Händel. Es como reescribir Händel con baremos del siglo XX. Son 3 áreas de 3 óperas de Händel que las he reescrito en versión para guitarra, flauta de pico, clave continuo y orquesta de cuerdas. Y la estrené en Benidorm y luego la hice en el Liceo, en Barcelona. Sí. Bueno, yo la voy a escuchar Sí. y me vas a decir qué áreas son. A ver si las descubro. Concierto Si no, italiano, te los vamos pregunto. a ver si las conoces. Sí. Sí. Pero ahora, ¿qué nos traes? Ahora os traigo, es un aria, Augelletti che cantate, pajaritos que cantáis, que me gusta muchísimo, es de Rinaldo, y lo interesante es que en el estreno, en el Haymarket, en Londres, en el 18, pusieron pajaritos de verdad, porque este aria requiere pajaritos. Y los pajaritos fue una catástrofe, salieron todos volando por el teatro. Y bueno, es un área muy bonita, muy bonita. Muy bonita y también es eso. Almirena está enamorada de Rinaldo, canta su felicidad. Sí. ¿Ves? Todo va sobre lo mismo. Sí. Por ahora todo lo estamos viendo igual. Bueno, gracias por traer a Händel y este aria que yo no conocía. Ah, ¿no la conocías? No. Anda. Ah, y por supuesto que escucharé tu Mi concierto italiano. concierto italiano. Pero vamos a tu música, ¿no? Muy bien. Ya que no has traído el concierto italiano, a ver, Muy ¿qué has bien. traído? Os he traído, es un oratorio que me ha encargado la Catedral de Santiago de Compostela. Era un regalo de la catedral al Papa Francisco durante el año jacobeo. Lo que pasa que por motivos de la pandemia, pues el oratorio, bueno, el Papa Francisco no pudo venir a Santiago, lógicamente, y el oratorio se estrenó al año siguiente, ya no en la catedral, sino en el Auditorio de Galicia. Y es un encargo. Y este encargo es como un homenaje a los peregrinos. Se llama Oficio de Caminantes. Y son textos de
algunos textos del Codex Calistinus, que son textos de peregrinos medievales, otros textos que he cogido de Benedicto XVI y del Papa Francisco, y otros textos muy bonitos de mi tía, precisamente la hermana de mi padre, que era peregrina. Con lo cual tenemos textos maravillosos de los papas y de civiles. ¿Me dejas el de Benedicto que lo apostille? Por supuesto, por supuesto. Sí, dice, peregrinar no es simplemente visitar un lugar cualquiera para admirar sus tesoros de naturaleza, arte o historia. Significa, más bien, salir de nosotros mismos para ir al encuentro de Dios allí donde Él se ha manifestado, allí donde la gracia divina se ha mostrado en particular esplendor, como en Compostela. Sí. Esta en concreto que vamos a escuchar, intento recrear las músicas de la iglesia pregregoriana. Sabes que antes de la música gregoriana en las iglesias se interpretaba música de carácter oriental, que a fin de cuentas es de donde viene el cristianismo, del Medio Oriente. Entonces las músicas que se interpretaban son muy cercanas a las de la iglesia maronita o la iglesia copta, con cuartos de tono, melismas, y en este área en concreto intento recrear esas músicas pregregorianas, orientales. Muy bien, pues vamos a escuchar. Yo tengo mucha curiosidad.
Me ha encantado. Gracias, Sí. muchísimas gracias. ¿Y algo más? Sí, hay otra pieza más. Bueno, Ese- otra que quieras traer, ¿no? Sí, bueno, hay 12 piezas, pero en concreto he traído el Kyrie. El Kyrie, esta no tiene carácter oriental, es más bien una recreación de la polifonía española post-gregoriana. Y el Kyrie es casi a capella. Esta fue la favorita de la catedral, la verdad, y la favorita de casi todo el mundo. De hecho, hemos hecho la Plaza del Obradoiro, hicimos un flash mob con el Kyrie. Muchos, Mande. un flash mob es cuando improvisas. Un flash mob es cuando de repente, si yo ahora me pongo a cantar, sin que tú lo sepas, y yo me pongo a cantar, no lo habías preparado. Eso es un flash mob. Esos vídeos que pasan a veces, que se Eso, levanta el público. Eso, Vale. eso. Entonces, en la Plaza del Obradoiro pusimos a los chicos del coro, el coro Ángel Barja de León, los pusimos vestidos de peregrinos. Sabes que los peregrinos llegan a la Plaza del Obradoiro Sí. emocionados porque acaban de llegar después de un periplo. Entonces pusimos a los chicos del coro vestidos de peregrino y poco a poco se pusieron todos a cantar el Kyrie. Y fue muy bonito, muy bonito. Y el La piel de gallina. El Kyrie es la pieza favorita de la Catedral de Santiago. Magnífico, ¿verdad, querido oyente? Uf. Gracias. Y desde aquí, desde estas piezas, nosotros nos vamos ahora a... Gaudísimo, Dios es alegría, y Ricardo nos trae una pieza alegre. Sí, sí. El concierto de guitarra de Vivaldi. El primer movimiento, que es alegre y que nos va a subir muchísimo el espíritu. Es muy bonita también. Y nos va a encantar.
y con esta pieza tan alegre de Vivaldi. Y bueno, a mí sí la tarareo, pero no es muy conocida, ¿verdad? A ver, entre los compositores sí, y en los conservatorios también, pero ya entre el gran público no. Bueno, pues con esta pieza maravillosa nos tenemos que despedir, dando gracias, muchísimas gracias a Ricardo. A vosotros. Ricardo Llorca, magnífico, como habéis visto, compositor internacional, profesor de la Juilliard, gestor cultural. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, Ricardo. de verdad. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Gracias, señor. Gracias, señora. Querido oyente, muchas gracias por estar ahí. Ya sabes que puedes volver a escuchar este programa en el podcast de Clásica en Radio María, que estamos a tu disposición en clasicaenradiomaria1@radiomaria.es. Queda con Dios, queda con la Virgen. Y un beso muy fuerte. ¡Mua! Adiós a todos. Han escuchado Clásica en Radio María, un programa dirigido por María José López.